Junín no necesita promesas, necesita acción. Hoy recorremos Junín escuchando a su gente, viendo su realidad. Hemos escuchado sus voces y sabemos lo que le preocupa, su tranquilidad. Por eso mi primera propuesta es la lucha frontal contra la delincuencia. Necesitamos calles seguras para nuestros hijos. Porque conocer los problemas es el primer paso para solucionarlos. Ahora preguntaremos a nuestra gente, ¿qué esperan de Jesús Tapia como diputado de Junín? Sí, pues lo que la región y todos los electores quisiéramos que la promesa que cumpla, que no prometa pues así hasta conseguir ingresar, no, después se olvidan. Mejoras en general para la sociedad, para que mejore la calidad de todos los comuneros, de los pobladores que realmente lo necesitan. Que nos ayude acá en Huancayo, pero que nos apoye, que nos ingrata, que cuando entra al poder se olvidan de nosotros. Todos somos iguales, papá, y trabajamos. Porque él nos escucha a todos, siempre está ahí y busca soluciones reales. Por eso yo votaría por él. Queremos que nos apoye primero en la seguridad, en nuestra economía, que el comercio se agrande más, que nos apoye en ese sentido, cosa que así nosotros también nos vamos a sentir más seguros. Comprometido con la seguridad, la salud, la educación y una justicia que sí funcione. Así que ya sabes, vecinita, este 12 de abril elige bien, marca los 5 trenes. Y así es, damas y caballeros, entramos ahora a la parte seria, una parte muy importante porque todos queremos que nuestro Perú crezca, que nuestro país avance, damas y caballeros. Y el día de hoy tengo el agrado de entrevistar al señor Jesús Tapia Samaniego, quien postula a la Cámara de Diputados por la región Junín con el número 1. Bienvenido, señor Jesús, esta es su casa, Activa Tus Redes. Muy buenas tardes, un saludo a todos tus seguidores de Activa Tus Redes. Bueno, a tus órdenes para todas las preguntas que puedan hacernos el público. En su partido, en el partido por el cual usted está postulando, quien lidera la presidencia como candidato es el general José William Zapata, ¿cierto? Es correcto. ¿Por qué lo llamaron a usted o usted se integró? ¿Cómo fue para que usted forme parte de la lista de Avanza País? En la campaña del 2021 tuve la invitación del partido Avanza País. En ese momento postulamos con el doctor Hernando de Soto, ya. Y como en esa oportunidad fui invitado, yo creo que por un tema de principios había que seguir en la misma línea y posteriormente me inscribí a Avanza País para poder postular a la Cámara de Diputados en estas nuevas elecciones, ¿no? Estuvimos viendo un video del aprecio de la gente que presentaron en la nota anterior. Ya usted es conocido a nivel regional, porque me dicen que, señor, según la producción, que usted tiene una trayectoria de sus familiares ya en lo que es la política. Bueno, tengo un hermano que ha sido 2 veces congresista y 1 vez parlamentario andino, y también un hermano que fue regidor en el periodo de Barrios y Pensa, ¿no? Bueno, cada uno ha tenido una trayectoria política, pero sin ningún cuestionamiento. ¿Y para usted es la primera vez que está postulando? Es la segunda vez que postulo. Segunda vez. Sí. ¿Qué lo animó para que esta vez sea usted el candidato con el número 1 para Avanza País? Veo con mucha preocupación la inestabilidad política que vive el país, la ingobernabilidad que se viene dando. Hay muchos aventureros, hay muchas personas que se han involucrado en la política para satisfacer sus propios intereses, en algunos casos hasta ego. No es casualidad que en estas elecciones hayan 36 candidatos y lastimosamente un candidato falleció en un accidente de tránsito. Y lo que veo es mucha propaganda, pero muy poco contenido en lo que se refiere a propuestas, en lo que realmente necesita la población, las demandas que exige la población, tanto en seguridad como en salud, como en educación y otros aspectos que son muy importantes que deben ser atendidos a corto plazo. Como usted dice, mucha publicidad, pero muy poca información de lo que se pretende hacer, tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados.
Inmediatamente vamos a pasar aquí unas preguntas que nos ha pasado el señor productor. En lo que concierne a lo que es infraestructura, ¿qué proyectos de infraestructura impulsará desde la Cámara de Diputados para cerrar esta brecha de conectividad entre la sierra y la selva central? Lo que hay que precisar ahí es que los diputados no tienen capacidad de gasto. La función de los diputados es legislar, es fiscalizar y representar. Lo que nosotros podemos hacer es, a través de la representación, ¿no?, hacer las gestiones para que estas obras se aceleren, por ejemplo, obras paralizadas. En la labor de fiscalización, nosotros vamos a trabajar en el tema de los hospitales que están paralizados en la región Junín. ¿Cuántas personas se ven perjudicadas? Este tema de salud es muy sensible y viene inclusive desde antes de la pandemia. ¿Tú te imaginas cuántas vidas se pudieron haber salvado en medio de la pandemia, teniendo ya la infraestructura construida, pero no están atendiendo hasta el día de hoy? Han pasado 5 años y tienes hospitales como por ejemplo en San Martín de Pangoa, tienes en Río Negro, tienes en Pichanaki, tienes hasta en Huancayo. Entonces, tienes estas obras y la labor de fiscalización en este caso corresponde también, es ahí donde nosotros vamos a pedir cuentas, ¿no?, a las autoridades que en su momento, ¿no?, ocuparon la responsabilidad política, la responsabilidad de la gestión y qué es lo que ha pasado. Entonces, la preocupación en este caso pasa por destrabar estas obras que no han sido concluidas. Lo que nosotros necesitamos es que estas obras ya estén a disposición de la población. Exacto. No se puede estar esperando 3, 5 años cuando, por ejemplo, hay un sobreembalsamiento en las citas médicas. Una persona está enferma, necesita de un especialista, va al hospital y pues le dan una cita para 3 meses en adelante, 5 meses, y si este paciente en medio de la desesperación quiere recuperarse o quiere recuperar la salud, no perder la vida, definitivamente va a tener que invertir en esa salud, muchas veces endeudándose, prestándose dinero, deshaciéndose de sus bienes, etcétera. Y cuando es atendida en una clínica, pues este dinero no es reembolsable, definitivamente es un dinero perdido, cuando debería ser un tema de que debe ser satisfecha, en este caso por el salud o por el MINSA, ¿no? Correcto. Entonces, las primeras medidas que tomaría es continuar sobre la infraestructura de salud que se han quedado bloqueadas. Destrabar las obras paralizadas. Destrabadas. Así es. Correcto. Hablando sobre la economía local, ¿qué medidas legislativas propone para incentivar la formalización de estos pequeños empresarios y agricultores en el Valle del Mantaro? A ver, en el tema de formalización hay mucho que trabajar, pero lo que más adolece en este caso, lo que he podido ver en las visitas que he hecho a las diferentes provincias de la región, ¿ya?, lo que la población demanda es un tema de transferencia tecnológica, por ejemplo. Y ahí puedo hablar con un conocimiento amplio. Junín es un territorio bendecido, por decirlo así. Israel, que es un país de Medio Oriente, tiene la mitad de territorio que tiene Junín y el 70% de su territorio es desierto. Nosotros en Junín tenemos sierra, tenemos selva, tenemos en recursos minerales, tenemos minerales metálicos y no metálicos, tenemos inmensos valles productivos, pero desgraciadamente la tecnología no se está utilizando aquí. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, en Israel, estos campos productivos, cómo se han desarrollado, ellos se dan el lujo de exportar las hortalizas, los tubérculos, a los mercados más exigentes del mundo, teniendo la mitad de territorio de Junín. Ellos, por ejemplo, el monitoreo que hacen a los sembríos, lo hacen a través de drones y lo vienen haciendo desde hace mucho tiempo. Ellos son los que han inventado, por ejemplo, el tema de la técnica de aspersión, la técnica por goteo, ¿no?, en el que
no necesitas mucha agua para que tú puedas ser productivos en estos campos. Lo que se necesita es dosificar. ¿Y cómo lo haces esto? Lo haces con tecnología, lo haces con conocimiento, y en este caso lo que nosotros planteamos es la transferencia tecnológica a través de la cooperación internacional, que es un campo que conozco, que domino, y conocemos a muchos expertos que podrían venir a compartir estos conocimientos con nuestros agricultores. ¿Qué es lo que ha faltado? Ha faltado gestión, ¿no? Entonces es ahí donde nosotros, bajo la labor de representación, podemos hacer muchas cosas. Interesante. Vamos con la tercera pregunta, porque el tiempo nos apremia en televisión. El general Williams propone una Guardia Nacional y una nueva división de investigación criminal. ¿Cómo aterrizará esta propuesta legislativa desde la Cámara de Diputados para que tenga impacto real en la seguridad ciudadana tanto de las provincias ante la propuesta del general Williams? A ver, hay que hacer ahí una separación, ¿no? Porque en el caso que nos compete de llegar a la Cámara de Diputados, lo que yo he planteado es redactar, legislar leyes funcionales que sean aplicables. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos periodos? Muchos congresistas se jactaban de decir que habían producido 200 leyes, ¿no? Que eran los congresistas más productivos. Sin embargo, de estas 200 leyes, 300 leyes, ¿no? Que hacían un copy-paste de otras realidades y eran inaplicables a nuestra realidad, ¿no? Entonces, ahí lo que nosotros estamos proponiendo es hacer leyes de calidad que sean funcionales, que sean aplicables dentro de la administración de justicia, ¿no? Porque en este momento lo que hay es un sancochado de leyes que les favorece muchas veces a los delincuentes, ¿no? Y es ahí donde sale pues esas argucias legales, esas interpretaciones antojadizas, ¿no? Y eso es lo que se pretende evitar. Ahora, lo que propone el general Williams en materia de seguridad, pues es algo que él conoce, que él domina, dentro de su trayectoria lo ha demostrado en los diferentes frentes, tanto en el frente interno, en la época de la subversión, que estuvo en primera línea, también ha estado en el frente externo, en la guerra con Ecuador, en el CENEPA, y también cuando le encomendaron una misión tan delicada como el rescate de la embajada de Japón en la operación Chavien de Guantar, donde fue una operación muy exitosa que actualmente es un modelo de estudio en las academias militares del mundo, ¿no? Entonces, el tema de seguridad es un tema muy sensible en este momento. Por fortuna, en nuestra región no ha escalado esto, pero si tú te vas al norte, por ejemplo, en Piura, en La Libertad, en Lima, los comerciantes están empadronados, ¿no? Al microbusero, pues lo asesinan sencillamente porque no pagan un cupo, al mototaxista, al bodeguero, ¿no? Y en algún momento me hicieron una entrevista sobre este tema y yo les explicaba que el Perú es un país bastante complejo, porque lo que pasa en Lima no necesariamente pasa en Junín, porque aquí la población es más unida, es más territorial. Cuando ven que a una persona lo asaltan, los ciudadanos intervienen, muchas veces capturan al delincuente, pues, y lo ponen a disposición de la policía. Pero a veces también de mala forma, a veces quieren tomar justicia con sus propias manos. Bueno, más que todo aquí en la provincia. Siempre, ¿no? Hay casos aislados, pues a quién le gustaría que atenten contra la integridad física de su familia, o del vecino, o algo por el estilo, o del semejante. Mira, nosotros tenemos mucho que aprender en ese aspecto, y cuando hablo, o sea, el tema es para hablar muy amplio. A mí me gustaría contar experiencias, por ejemplo, experiencias académicas que tuve en otros lugares y realidades que me gustaría que se apliquen aquí en Perú, ¿no? Como el tema de prevención de desastres, por ejemplo, en Taiwán, ¿no? Donde tuve una experiencia académica, ¿no? Te comentaba la experiencia de Israel, por ejemplo, ¿no? Te podría contar otras experiencias, ¿no? de otros lugares que tranquilamente pueden ser adaptables a nuestra realidad. Lo que nosotros queremos es trasladar esas experiencias de éxito, esos aprendizajes, esos conocimientos, y que sean aplicadas a nuestra realidad,
No se puede seguir experimentando con el país con autoridades incapaces, poco preparadas, que no entienden de asuntos de Estado, que no entienden de gobernabilidad, y eso es lo que pone en peligro la democracia. En esto hay que ser muy cuidadoso, y yo pido a la población que en estas elecciones sean bastante conscientes, que sean bastante responsables, porque no están poniendo el futuro solamente de la persona que vota, sino también de sus futuras generaciones. Mira lo que ha pasado en otros países. Perder la democracia sencillamente es cuestión de una aventura, y eso lo sucedió, por ejemplo, en otros países como en Cuba, desde el año 59, ¿no? Que empezó con una revolución, con una aventura, hasta el día de hoy no hay libertades, es un país, es un estado fallido, es un país que sencillamente vive de la miseria, ¿no? Tienes Nicaragua, tienes Venezuela. Ahí hay que hacer un paréntesis y decir que los 8 millones de venezolanos que viven en diáspora no están de turismo y tienen que enfrentarse a muchas adversidades. Y yo creo que a nadie le gusta ser expulsado de su propia casa, ¿no? En el que tiene que pasar muchas necesidades, pero al margen de las necesidades o de los retos que te puede presentar la vida como migrante, nadie tiene por qué alejarte de tus seres queridos. Y eso es lo que nosotros debemos cuidar. Proteger la democracia y las libertades es una tarea de todo ciudadano. Exacto. Muy bien, Jesús Tapia. Hay mucho por hablar sobre seguridad ciudadana, ¿no? El programa nos queda un poco corto, pero nos gustaría invitarlo para un podcast de 1 hora. Tenemos nosotros un programa que se llama Voto Responsable. Con todo gusto. Me gustaría invitarlo para que usted hable un poquito más a fondo sobre seguridad ciudadana, que ahorita nos preocupa mucho, más que todo a todos los pobladores de acá del Valle del Mantaro y también de la zona de la Selva Central, ¿no? Una última pregunta, tuve que correr hasta la última pregunta por el tiempo, señor productor. En lo referente a reducción del Estado, ¿apoya usted la reducción de ministros o sueldos en el sector público o considera que el enfoque debe ser únicamente en la eficiencia del gasto? Hay ministerios que se han creado como una plataforma mercantilista de favores políticos, ¿ya? Y hay ministerios que deberían ser reducidos o unidos inclusive, ¿no? Y ahí se puede reducir el gasto público y también se puede gestionar con eficiencia. Lo que hace falta en el país es eficiencia, gente que conozca de los asuntos de Estado, porque cuando tú hablas de un ministerio estás hablando de un asunto de Estado. Pero ¿qué haces cuando pones a personas improvisadas que no conocen de estos temas, ¿no? Y con la ingobernabilidad que nosotros tenemos, un funcionario quizás pueda tener buenas intenciones, pero sin embargo a cada rato se cambian los gabinetes, se cambian de ministros, se cambian de directores, y entonces esas políticas públicas no tienen un seguimiento y se interrumpen, y a veces por mezquindad política sencillamente no se continúa las buenas intenciones o las buenas acciones. Hay mucho por trabajar, hay mucho que reflexionar, y yo creo que el ciudadano tiene la palabra en estas elecciones. Ayer hemos visto un debate, ¿no? Se ha visto de todo, y a mí me gustaría que ahí y dejó mucho que desear también, ¿no? Y dejó mucho que desear, ¿no? Porque se vieron ataques, pero no se vieron propuestas, ¿no? Con excepción de 2, 3 candidatos que sí plantearon, pero los demás hicieron un show que nos tienen acostumbrados cada 5 años. O sea, los mismos personajes que se presentan al debate son los personajes que se presentan cada 5 años, si te has dado cuenta. Sí, sí. Y entran a hacer ese trabajo sucio de destrucción, pero ¿qué proponen? O sea, ¿qué cosas constructivas? Esos políticos, ¿qué mensaje le dan a la población? Eso es muy cierto, y además, como usted dice, hubo solamente ataques y además nada de propuestas. Y algo también para los medios de comunicación, creo que el tiempo les quedó muy corto, porque en esos 2 minutos o 1 minuto es imposible de dar propuestas rápidas y para que las personas entiendan a toda nuestra teleaudiencia. Cuando tienes las ideas claras, cuando tienes esa capacidad de síntesis y cuando conoces el tema, no necesitas mucho tiempo. Yo siempre practico algo. Cuando tú vas a hablar de negocios, hablas
lo necesario. Hablas entre 5 y 15 minutos, lo demás ya es otra cosa. Y olvidarse Porque- de las piconerías, porque a veces la piconería hace responder al otro candidato, ¿no? Para Es eso cierto, está sí. el tema de la inteligencia emocional, Exacto. que muchas personas no la tienen. No la tiene. Muy bien. Es el candidato Jesús Tapia con el número 1 para Avanza País. ¿Algún mensaje para todo nuestro público televidente, señor Jesús Tapia? Bueno, yo les invito una vez más que este voto que tengan sea de conciencia, que sea un voto responsable, que sea un voto informado. Bueno, y les invito pues a marcar los trenes de Avanza País, y para la Cámara de Diputados que nos puedan apoyar, estamos yendo con el número 1 para la región Junín.